Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Es una bendición compartir la palabra. La verdad que estoy muy contento cada vez que me ha tocado poder predicar los días domingos. Para mí es realmente una bendición, es un privilegio estar aquí delante de ustedes y saber que somos instrumentos para que Dios pueda moverse. Porque aquí lo más importante es el Señor. Él es el centro de todo. Él se lleva la gloria siempre. He estado orando en estos días para saber qué es lo que tenía que predicar y bueno, ha sido una seguidilla de semanas donde el Señor me ha tocado con lo mismo. Lo cierto es que he pensado en estas últimas semanitas sobre las repercusiones que tiene la gente por los actos que cometen o por quienes somos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y todo lo que hacemos y todo lo que somos en realidad repercute, ya sea de una forma positiva o una forma negativa. Pero sea cualquier cosa, siempre hay una repercusión. Y a veces no le tomamos el peso porque tendemos a normalizarlo. Cuando realmente nuestros actos sí trascienden. Puede ser mucho o puede ser muy poco. La otra vez me tocó ir al Ministerio de Justicia porque tenía que entregar una documentación y a veces me toca irme en Uber o a veces me voy en el transporte público, ¿cierto? Y cuando tenía que irme de regreso hacia la oficina para seguir redactando demandas, me pongo a mirar los rostros de las personas que estaban ahí. Estábamos bien apretaditos, siempre en la hora peak suele pasar, pero estaban todos tristes, con una depresión máxima. Y suele pasar porque la gente está cansada, ¿cierto? Viene de su trabajo, vienen algunos como cabizbajos. Y lo que me llamó la atención, yo dije, bueno, ¿qué pasa si ahora se arma la grande? Aquí voy con esto. Nos ponemos a discutir. Alguien alza la voz. ¿Qué ha pasado, cierto? En el metro a veces la gente se agarra a pelear. No solamente de palabras, yo he visto de todo. Bueno, sea que sea un insulto, sea que sea un maltrato, ¿cierto? De palabras, ¿eso podría arruinarle la vida a una persona? Sí. Podría dejarte el día malísimo, o incluso hay gente que ya llega como con más depresión a la casa, ¿no? Entonces, es impresionante darnos cuenta de que sea mucho o sea poco, lo que hagamos trae una repercusión. Ahora, todo va a depender de si yo decido tener una buena o una mala reacción frente a una mala reacción de otra persona, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el pastor Christopher está hablando de esto? Porque hay puertas que se abren producto de lo que sale de nuestra boca. Porque hay puertas que se abren por nuestras malas conductas. Porque hay puertas que se abren a través de nuestras generaciones. Por eso que dije y partí diciendo en este mensaje que todo lo que hacemos y todo lo que somos repercute en los demás. Y cuando hablo de los demás, hablo de la gente que nos rodea, como también la gente que está debajo de nosotros. ¿En qué sentido? En nuestra descendencia. Dice, no, si yo todavía no soy papá, pastor Cristo, es verdad lo mismo. En algún momento eso va a repercutir. Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana, porque he podido ver constantemente en las redes sociales que estamos en una sociedad demasiado contaminada. Es una sociedad que está infectada. Por eso que les hablo del transporte público. No hay felicidad. De hecho, creo que el único que estaba riendo en el metro era yo. Estaba contento porque me ha ido bien en el Ministerio de Justicia. Pero de por sí la gente está con un problema grave de salud mental. Y es cosa de ver las redes sociales. Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad y todo esto se debe a la falta de autoestima. Hay una falta de fe. Hay una falta de identidad en las personas. Y eso ocasiona que las personas no sepan hacia dónde tienen que ir o hacia quién deberían pedir consejo o
dónde tendríamos que asistir para pedir ayuda. Hay momentos en que uno puede ver las redes sociales o ver las noticias y te das cuenta que estamos en una sociedad que está perdida. Y nosotros como cristianos tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de ayudar a esas personas que no lo están pasando bien, ¿cierto? Ahora, pero Pastor Christopher, ¿usted también tiene problemas? Sí, yo también tengo dramas heavy. No solamente de mis clientes, yo también tengo problemas. El tema es que con Dios el problema es distinto. Con Dios tengo una herramienta diferente para poder sostenerme. Porque cuando Dios no está en el asunto, ¿qué es lo que pasa? Finalmente me derrumbo y caigo en la depre, como dicen los lolos. Caigo en la depre. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, quiero ir ahondando más. Todavía no les digo el título de esta prédica. Quiero ir ahondando más. Hay cosas que la gente lucha una y otra vez y no entendemos por qué no podemos avanzar. Hay cosas que yo he vivido en mi vida que lo doy todo, pero hay algo que sucede que no puedo avanzar a la otra etapa. Hay como una barrera. Es como que esto se tratara de una maldición. No puedo avanzar. Estoy orando, estoy ayunando, estoy sirviendo en la iglesia, pero respecto de este proyecto o de este otro, no puedo avanzar. La pregunta, ¿qué será, pastor? Quizás alguien jugó al tarot, alguien me hizo un amarre, una agüita de algo. Le echamos la culpa a eso, no, que me hicieron brujería. Alguien, pastor, sí, que algo me hicieron, tenía mis fotos ahí. ¿Será eso? No. ¿Podría ser? Sí, pero hay cosas que no tienen que ver con eso. Tiene que ver con las puertas que nosotros mismos hemos abierto. O sea, no tenemos que echarle la culpa al diablo en estas cosas. Por eso que la prédica se llama No infectes a tu generación. Hay muchas infecciones que son silenciosas. Digo silenciosas porque no sabías que la tenías, pero lo tenías. Como la ETS, ¿o no? ¿Sabes lo que es la ETS? La enfermedad de transmisión sexual. Hay gente que no sabe que la tiene, pero la tiene. Y es silenciosa. ¿Cierto? Como también muchas otras enfermedades. Ahora, ¿por qué digo que es silencioso? Porque la consecuencia se manifiesta después. Partió, comenzó, abrí la puerta, o quizás abrí un poquito la puerta, hasta que quedó la embarrada. Y eso me perjudicó. Quizás me perjudicó en el trabajo, me perjudicó en mis estudios, en la propia iglesia en la que asisto. Hay mucha gente que ha abierto puertas y le ha perjudicado en su vida personal. Y eso me parece terrible. Entonces, quizás no pensaste que tenías algo, pero lo tenías. ¿Cierto? Ahora, hay cosas con las cuales tenemos que enfrentar constantemente, pero no las provocamos nosotros, sino que vienen de nuestros ascendientes. Es decir, la gente que ni siquiera alcancé a conocer. ¿Eso será real? ¿Será bíblico lo que estoy hablando? Ya voy a esa parte. Entonces, hay cosas que repetimos como un patrón de conducta, que quizás venía de mi bisabuelo y no me di cuenta. Una de las cosas que aprendí cuando recién me titulé como abogado fue hacer estudio de títulos. En la actualidad no me dedico a eso, pero tenía que hacer un estudio de títulos. ¿Qué es un estudio de títulos? En español, es un informe que hace un abogado para señalar cuál es la historia de la casita, la historia del bien raíz hacia atrás. ¿Ya? Por eso se llama estudio de títulos. Es para comprarse una casita y no tener problemas. Porque hay gente que vende casas y viene con dramas la casa. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando me estaban enseñando a hacer este tipo de informes, el profesor me decía, Christopher, este bisabuelo engañó a su señora y lo mismo hizo el abuelo. Y después lo mismo hizo el padre, el hijo también y el nieto también. Evidentemente eso no se pone en el informe. Los dramas emocionales de telenovela no se ponen en eso. Se pone solamente el tema legal, el tema jurídico. Pero, ¿por qué me acordé de esto mientras estaba preparando el mensaje? Porque eso es muy cierto. Hay cosas que arrastramos
de nuestros ascendientes y lo tendemos a normalizar. Hay culturas familiares incluso que no vienen de Dios y seguimos repitiendo reiteradamente esas conductas y son cosas que nos mantienen atados. Cuando el pastor Franco estaba hablando, mejor dicho, cantando, en la última canción, ¿cierto? Hablaba de las ataduras también, ¿cierto? Hay cadenas que pensamos que no tenemos, pero sí están ahí, porque no nos hemos dedicado a identificarlas. Y eso nos ha terminado perjudicando. Por eso que el mensaje se llama no infectes a tu generación, porque hay cosas que están ahí que nosotros mismos las provocamos. Y si no hacemos algo al respecto, ¿qué va a pasar? Vamos a perjudicar a nuestra descendencia, a los que vienen después de nosotros. ¿Me entienden? Ahora, ¿esto es normal, pastor, o no? No, obviamente que no es normal. No es normal tener una infección generacional. No es normal vivir con una maldición generacional. No se puede. Suena fuerte, pero lo es. Porque hay cosas que se mueven en la atmósfera espiritual que la gente no discierne. ¿Y por qué no discierne? Es porque no estamos tan conectados como deberíamos estarlo. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Ahí se puso más estricto. Sino que existiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, dice, existiendo, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Es bíblico lo que estoy hablando? Sí. La infección generacional sí existe. Y es un problema gravísimo, no darnos cuenta a tiempo. Porque estas cosas, cuando uno las va identificando, hay cosas que están en la familia. Y digo aquí, la familia aquí representada por la gente que me está escuchando a través del canal de YouTube, ¿cierto? Hay infecciones que están ahí, pero tendemos a normalizar cosas que no están bien. Pónganse a pensar a aquellos padres que maltratan a sus esposas y el hijo está mirando eso, ¿cierto? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Lo más probable es que ese hijo se transforme en un maltratador de mujeres también, ¿o no? Porque vio a su papá hacer eso. Entonces son legados de maldición. Y por eso dice la palabra, sino que existiendo los pecados, o sea, están vigentes, no se ha cortado eso. Eso mancha, eso contamina a aquellas personas que vienen después de nosotros. Lo interesante de todo esto es que Dios siempre ha sido misericordioso. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es muy bueno, en todo tiempo. Y Dios sí perdona, Dios sí que perdona. Yo me he mandado muchas equivocaciones en la vida. Algunas más graves, otras más leves. Dios siempre está presente y Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. El tema es que también advierte que hay pecados que tienen consecuencias hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, por eso que hay que tomarle el peso. Ahora, ¿cómo podemos solucionar primeramente esto? Identificando cuáles son los patrones repetidos, los patrones de conducta que tienen nuestros ascendientes, quizás nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, porque hay algo detrás. Hay algo detrás que finalmente no te va a permitir a avanzar. ¿Y qué es lo que te genera eso? Daño. No te imaginas el daño que hace eso a tu familia. Porque de alguna u otra manera, si no lo arreglas antes de tiempo, toda tu descendencia se perderá. ¿Y alguien quiere tener una descendencia perdida? Yo no quiero eso. Yo quiero tener una descendencia llena del amor del Señor. Una descendencia que ame la presencia, que ame la iglesia, que ame estar cerca del Señor. Ahora, ¿qué patrones podría ser, Pastor Christopher? La ira, adicciones, infidelidad, como les mencionaba, ese ejemplo que me contaba el profesor. Al profesor le encantaba el cagüín, pero bueno, había un patrón de infidelidad, de adulterio, ¿cierto? Hay patrones de pobreza. ¿Cómo es esto? Sí, quizás siempre hubo una generación de pura pobreza, de pura ruina, pero a ti no te va a tocar eso. ¿O sí? ¿Piensan que sí o no? No, pues. Cuando llegamos a Cristo, el Señor hace todo nuevo.
y eso se corta. Quizás había una generación de ruina, de pobreza, pero cuando tú llegas al Señor, el Señor te cambia la mentalidad. Te da una mentalidad de reino, una mentalidad que te potencia, una mentalidad que avanza. Y es la mentalidad que tiene esta iglesia, la mentalidad de excelencia, ¿cierto? Entonces es importante poder cortar eso antes de tiempo. La otra me ponía a pensar en todas aquellas personas que no creen en el Señor. Me ha tocado mucho en las reuniones de adolescentes que a veces llegan adolescentes y me están escuchando ahí y dicen, no, pastor, yo no creo en Dios, vengo a mirar. ¿Ok? Terminan la clase y terminan creyendo en Dios después de la clase. Igual eso es bueno, algo es algo. Y me ha tocado con muchos adolescentes que reciban a Jesús, eso es hermoso. Basta que con una persona para darte cuenta que estuvo bien hecha la pega. El tema es que me he dado cuenta que la gente no cree en Dios porque la gente que está arriba, los ascendientes, no creían en Dios. Por lo tanto, una generación de incrédulos. Hay generaciones de rebeldes. Ya voy a tocar esos pasajes bíblicos, pero si te das cuenta, en tu árbol genealógico hay una falta de fe, lo más probable que la gente que venga después se forme con falta de fe. Y ese es un problema grande porque afecta y traspasa legados que pensaste que no tenías. Lo que se identifica se corta en Cristo, pero para eso tienes que identificarlo. Mientras lo niegas, seguirá en silencio. Vuelvo a repetir, lo que se identifica se corta en Cristo, pero mientras lo niegas, seguirá en silencio. He predicado varias veces acá, no hay ninguna canción de fondo, ¿cierto? Estoy predicando como, no escucho ningún pad, no sé si hay algún problema detrás. ¿Está todo bien? No escucho nada yo acá. Bueno, un reclame. Entonces, lo que se identifica en Cristo, se corta en Cristo. Mientras lo niegas, seguirá en silencio. Y de verdad yo no escucho nada acá, como que estoy... Ahora sí escucho. Yo siempre he predicado con pad, entonces no escuchaba. Ahora escucho. Quizás el pad está... Entonces, cuando llegamos a Cristo, las cosas son distintas, porque nos afirmamos. Y lo que nos había estado afectando durante años, durante décadas, durante generaciones, el Señor lo transforma en alegría. Las familias disfuncionales producen familias disfuncionales. Alguien me puede decir, pero pastor, es que esto está de moda. Y me crió mi abuelo. Yo conozco muchas historias. Fui abogado de familia en su tiempo. Que me crió solamente mi papá, estuvo solamente mi mamá conmigo. La pregunta es, ¿pero ese era el diseño que Dios quería? Pero pastor, hay circunstancias, sí. Puede haber un problema de enfermedad, la gente muere, hay accidentes. ¿Pero eso es lo que Dios quería en principio? No. No es el diseño que Dios quería. A Dios le parecen las familias funcionales, no disfuncionales, porque Dios es un Dios perfecto. Pero pastor, es que es lo que me tocó. Sí, puede ser que sea lo que te haya tocado, pero cuando tú llegas a Cristo, lo que viene después, viene todo sano. Esa es la gran diferencia. De no normalizar que las familias son así. Y eso es lo que da lo mismo, no nos da lo mismo. Porque cuando yo llego a Cristo, el Señor hace todo perfecto. Y una maternidad jamás va a poder ser reemplazada por una paternidad. Ni una paternidad puede ser reemplazada por una maternidad. No puedo suplir la función de una madre. No, jamás voy a poder hacer eso. Voy a poder imitarla. Capaz que sí, pero no. Y la función de una madre jamás podrá imitar la figura de un padre. Y por eso que los niños y los adolescentes que he podido ver todas las semanas, cada vez que nos reunimos en las clases de adolescentes, es que crecen con tantas carencias. Pero alguien puede decir, pero pastor, es que lo normalizamos porque está de moda, ¿cierto? 2 papás, 2 mamás. Es que eso no es normal. No es lo que Dios quiere, nunca fue el diseño del Señor. Las cosas disfuncionales se producen por la intervención humana, porque alguien pecó.
porque alguien se mandó una embarradita que sea allá arriba, quizás mi bisabuelo, pero yo no me di el tiempo de cortarla a tiempo y producto de eso pasó lo que tenía que pasar. Cuando nosotros morimos, dejamos herencia en las personas, herencias y también legados. Pero cuando dejamos un legado negativo, es ahí cuando debemos preocuparnos, porque siempre hay un legado, sea positivo o negativo. Entonces, si dejas uno negativo, es porque hay algo que va a afectar de alguna manera a la persona que viene detrás de mí. Pastor, pero es que yo no he hecho nada malo. La falta de, el omitir cosas, también afecta a tu generación, porque no hiciste nada por mejorar. Es como cuando dicen, voy a mejorar la raza, voy a mejorar el linaje. Bueno, es lo mismo, la falta de, porque podría haber mejorado la situación. Yo tengo lo que tengo hoy en día, primero gracias a Dios y también gracias a mis padres, porque ellos quizás no tuvieron la educación que yo tuve, pero gracias a ellos la tuve. ¿Qué significa eso? Que dejaron un buen legado en mí. Por lo tanto, yo ya parto de un piso. Soy pastor, ¿cierto? Entonces la gente que viene detrás de mí tiene que ser mejor que el pastor Christopher. No puedo empeorar el trabajo que ya he hecho. No puedo infectar a mi generación, tengo que mejorarla. Acompáñame a Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. La historia de Abraham y Sarai en Egipto. Abraham y Sarai en Génesis capítulo 12, versículo 10. Dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. ¿Qué está diciendo? Una mentira. En verdad era su esposa, pero tenía miedo, ¿cierto? Para que no lo mataran. Dijo que era su hermana. El 14 dice, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. El 15 dice, cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Hubo una consecuencia terrible producto de la mentira. El 18 dice, así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Y aquí viene lo más importante de esto. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos predicando? Hay una mentira, hay un temor que repercute en Génesis 26. Acompañen ahí a Génesis 26, versículo 7. Abraham es el padre de Isaac. Y adivinen qué pasó. Isaac, su hijo, hizo exactamente lo mismo que su padre. Siempre se predica cosas buenas de Abraham como el padre de la fe, ¿cierto? Pero aquí Abraham dejó un pésimo legado a Isaac. Dice el 7, Génesis 26, versículo 7. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa. ¿Qué hizo? Lo mismo que su papá. Mintió diciendo que era su hermana cuando era su esposa. Y dice, no, pero una mentirita piola. No es una mentirita piola, porque podrían haberlos matado. ¿Se dan cuenta? El legado, eso es una infección generacional. De eso es lo que estoy predicando. No solamente fue un legado de mentira, sino que también de temor.
porque ambos tenían miedo. O sea, dejó un temor en el hijo y dejó la mentira. Pastor, pero sabemos que Abraham, sí, sé que Dios hizo cosas muy buenas con Abraham, pero eso es algo negativo. Es algo que se repitió de una generación a la siguiente generación. Ambos mintieron por miedo. Y eso provocó consecuencias, no solo en ellos, sino que el faraón podría haber muerto a través de las plagas. O sea, fue terrible. La infección o maldición no solamente es o se puede ver en un sentido vertical, y eso es lo que les estaba mencionando, es decir, de generación en generación, sino que también se puede ver de una forma horizontal. Hay maldiciones que están así y hay maldiciones que están así. Ya voy a explicar por qué. Póngase a pensar en la actualidad todas aquellas personas que son temerosos con sus hijos y los retienen tanto que el día de mañana se arrepienten, que Dios podía haber hecho cosas impresionantes con tus hijos, pero fue tanto el miedo, producto de que lo que a ti te pasó, que atormentaste a tu hijo con temores y eso terminó perjudicándolo. Es decir, ¿uno puede maldecir en vivo a su propia familia? Sí, en el instante. No necesita alguien morir para que se traspase esa maldición, sino que puede ser en el instante que yo mismo, a veces sin querer queriendo o con queriendo, termino por perjudicar a mi propia familia. Todo lo que tú viviste no tienen por qué vivirlo tus hijos. Todo el daño que a ti te hicieron no tienen por qué vivirlo tus hijos. Esos son temores que no vienen de parte de Dios. No, es que a mí me pasó esto cuando era niño, entonces por eso que trato de que eso puede hacerle un mal a tu hijo. En vez de proyectarlo, en vez de potenciarlo, en vez de creer en él, le cortamos las alas. Si tú viviste dolor en tu niñez, ¿por qué tendría que repetirse la misma historia? No tiene por qué repetirse. Porque cuando llegamos a Cristo, el Señor hace todo nuevo. Hoy es el momento de cambiar la historia de nuestras generaciones, querida iglesia. Para eso no permitas que lo que un día viviste tengan que experimentarlo tus descendientes. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Es tiempo de sanar a los que vienen después de ti. Es tiempo de sanar a los que vienen después de mí. Si yo no hago ese trabajo, la infección va a seguir avanzando y va a seguir afectando a mis generaciones. Por eso, vuelvo a insistir, toda la gente que está presente aquí quizás ha logrado muchas cosas, pero hay cosas que no puedes avanzar, no puedes concretarlas porque hay algo que está infectado. Y si yo no corto esa infección, siempre va a estar ahí y va a seguir avanzando hasta que yo decido identificar ese problema y finalmente decido cortar. Para eso tenemos que decidir cortar antes de que sea tarde. ¿Por qué, pastor? ¿No que Dios es un Dios de oportunidades? Sí, sí lo sé. Dios es misericordioso, ¿cierto? Por algo estamos acá, estaríamos todos muertos, ¿no? Pero las oportunidades no son ilimitadas. Y las consecuencias del pecado son las consecuencias. ¿Qué dice Jueces capítulo 2, versículo 10? Aquí hay una nueva repercusión generacional. Dice Jueces 2, 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. El 11 dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Es decir, aquí hay otra generación que fue infectada por dos cosas, por la idolatría y la desobediencia. Porque cuando los hebreos salieron de Egipto, fueron librados de la esclavitud, Dios hizo cosas muy buenas con ellos, pero lo olvidaron. Es como la generación olvidona. ¿Por qué hablo de una generación olvidona? Porque olvidaron lo que Dios hizo con ellos, las promesas del Señor.
¿Y qué vino? La idolatría y desobediencia. Es decir, abandonaron al Señor. Y yo no quiero una generación así para la iglesia. No quiero una generación así para nuestros hijos. Entonces, qué importante es cortar con la contaminación y cortar con el ciclo del pasado. Hay cosas que nos mantienen atados, son ataduras. A veces uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué me da miedo quizá hablar en público? ¿Hay algo generacional entonces? Porque no es normal. El arte de la comunicación se va formando. Yo lo he dicho en otras predicaciones, cada vez que cuando estaba en el colegio tenía que hablar en público, yo estaba así. Obviamente no había micrófono, pero estaba tiritando, ¿cierto? No podía hablar en público. ¿Cómo puede ser que ahora puedo hablar en público y no me da temor? Porque decidí cortar con cosas que pensé que eran normales, pero no eran normal. Porque cuando uno está en el Señor, uno está enfocado en Él, el Señor te va librando. Por eso que la palabra trae vida. Por eso que cuando uno se deleita en la palabra, todo va cambiando. Pero hay cosas que no se cortan simplemente viniendo a la iglesia, asistiendo a un discipulado, viniendo a un congreso en especial. Hay cosas que se cortan con la oración. Y hablo de la oración profética, la oración con autoridad, la oración que cree que Dios transforma. Tiene que ver con una oración con fe. Si queremos tener familias funcionales, que sean íntegras y que tengan a Dios como una prioridad, debemos cortar y sanar a nuestra generación y no seguir repitiendo los mismos patrones que venían desde hace años. Pónganse a pensar la gente que es alcohólica. ¿Salió alcohólico de la nada? No. Hay un patrón en la misma familia que infectó a los demás. Lo mismo pasa con las drogas. Cuando uno normaliza la violencia, es donde está el problema. Porque Dios no es violento, Dios es amor. Dios quiere lo mejor para la iglesia. Pero cuando yo dejo entrar y empiezo a abrir esa puerta, finalmente comienzo a generar vínculos que están llenos de dolor, llenos de sufrimiento, están heridos. Son heridas que finalmente nunca se sanan porque una y otra vez, y es lo mismo, una y otra vez. Y dice, ¿cómo no aprende? Pero bueno, sigue ahí una y otra vez. Es porque no hemos identificado que hay un problema en la familia. Hay un problema. Y esto nos ha seguido durante décadas. La maldición generacional permite un sufrimiento continuo, pero cuando llegamos a Cristo, todo es transformado. Todo es transformado. El Señor hace todo nuevo. Hay que recordar, bueno, hoy día tenemos reunión de primicia y Santa Cena. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristofito. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo pagó un precio en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para que siguiéramos con maldiciones? No. Entonces, ¿por qué seguimos entregando herencias equivocadas? Si Dios ya pagó un precio a través de Jesús en la cruz, ¿por qué seguimos entregando herencias y legados equivocados? ¿Por qué seguimos abriendo puertas? Incluso dentro, porque esto no es una prédica solamente para los no cristianos, sino que para la misma iglesia, que no entiende que no basta solamente con congregarnos y decir, no, ya está todo bien, en mi familia está todo bien. Hay algo que está más allá, porque no nos hemos dado el tiempo de identificar el problema de fondo. Solamente nos tratamos de cuidar en la forma, pero no en el fondo. La desobediencia también se transmite en la vida real. Si yo soy desobediente como padre, todavía no soy padre, pero que todavía no. Si yo soy desobediente como padre y ven los demás, es decir, mi descendencia, está viendo que yo soy un padre desobediente, ¿qué me espera? ¿Me espera algún cambio para ellos? No. Van a ver el mismo reflejo que yo tengo. El tema es que, Pastor Christopher, ¿qué pasa si ya no hay nada más que hacer con mi papá o con mi mamá? Que su comportamiento ya es atroz. ¿Significa que sí o sí están condenados mis hijos, Pastor Christopher? No. Porque tú puedes marcar la diferencia. Eso se corta ahí mismo.
O sea, tuvimos quizás padres o madres pésimos, pero de ahí hacia abajo, toda esa generación está bendecida por el Señor. Cuando yo decido tener una vida distinta, cuando yo decido tener una vida diferente, no tenemos por qué sufrir lo que nuestros antepasados sufrieron. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 5, versículo 7? Nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. ¿Por qué tengo que pagar el precio de lo que hizo mi papá? ¿Le parece justo eso? No me parece justo. Yo no tengo por qué vivir como un condenado toda mi vida y mis generaciones marcadas producto de lo que hicieron mis abuelos. El tema es que lo sigo viviendo porque sigo repitiendo las mismas conductas que ellos hacían. Y sigo estando en un entorno lleno de cadenas. Son cadenas que yo no inicié, porque yo no pequé, pero sigo repitiendo como una maldición generacional. Ay, pero que alguien leyó las cartas, Pastor Christopher. No, hay cosas que no tienen que ver con eso. ¿Qué tiene que ver eso? No, es que hay algo de verdad. Voy a revisar debajo del colchón. No tiene que ver con eso. Son puertas que abrimos dentro de la familia. Ya mencioné que hay una maldición vertical que se puede dar. ¿Y dónde está la horizontal? ¿Cómo se puede maldecir a los que están al lado? Sí. Quiero que me acompañen a Números 13:20. Las influencias negativas también afectan a la gente que nos rodea. Esta es la historia del pueblo en el desierto, donde 12 espías exploran a Canaán para poder conquistarla. ¿Qué dice Números 13:20? Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Y el 31 es clave, dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. ¿Qué cosa? No estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. ¿Qué cosa? Divulgaron un mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Al decir un mal informe, ¿qué pasa? Hay miedo, hay terror. Por eso en el capítulo siguiente, ¿qué pasa? Quedó de la patada. El pueblo se rebela y eso genera división. ¿Y cómo aplicamos esto en la práctica, Pastor Christopher? Cuando no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la iglesia. Cuando no estamos de acuerdo con la visión y la visión de la iglesia. Cuando nuestros pastores creen en la excelencia, pero yo no. Entonces emito un mal informe. Empiezo a hablar malas cosas de la propia iglesia en la cual me congrego. Emito mal informe, entonces produzco una rebelión. Una información errónea. ¿Eso es grave? Es gravísimo, porque no podemos conquistar con un pueblo desunido. Entonces hay que tener cuidado con los malos informes. Cuando yo no estoy en desacuerdo, el desacuerdo jamás me va a permitir que nos podamos multiplicar, que nos podamos activar, porque estamos quebrados, estamos divididos. Por ejemplo, yo me dejé de juntar hace un par de años atrás con todas aquellas personas que me hacían recordar mi pasado. ¿Cómo? Claro, porque yo hoy día tengo 29 años y la gente que me conocía a los 18 años piensa que soy el mismo. Y no, el Christopher de ahora no es el mismo de mis 20 años. Y me ha tocado juntarme con gente que me recuerda las mismas cosas que hacíamos a los 18 años. Y eso me afecta, porque yo no soy ese Christopher. Yo no soy el pastor Christopher. ¿Qué? ¿Ahora se subí de nivel? Sí, subí de nivel, pero no por ser pastor, sino porque soy un cristiano de tomo y lomo. El Christopher de los 18 años era cristiano a medias. Entonces yo no soy ese Christopher. ¿Y qué es lo que hice? Corté esa maldición de esos amigos que me recordaban mi pasado. Doloroso, obvio, porque uno quiere las amistades, pero si siempre con los mismos chistes, siempre con los mismos recuerdos.
no quiero vivir con ellos, no quiero relacionarme con gente que no me edifica. Es decir, la gente que me rodea sí puede maldecirme, sí puede infectarme. Entonces, ahí se dan cuenta que es un buen ejemplo, ¿no? De la gente que está a nuestro lado. Aquí el pueblo se rebeló en la palabra, producto de un mal informe. Qué importante es aprender a escuchar cuando tenemos que escuchar y aprender a callar cuando hay que callar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el pueblo podría haber hecho oído sordo a este mal informe, ¿cierto? Pero decidieron escuchar y decidieron voluntariamente infectarse. Es decir, pastor, no estoy obligado a juntarme con la gente que me infecta. Obviamente que no. Entonces, ¿por qué te juntas con ellos? Como que tuvieras una pistola en la cabeza. No, tienes que juntarte con ellos. Yo no estoy obligado. Yo decido con quién me relaciono. Yo decido cuál es mi círculo. El tema es que lo normalizamos. Normalizamos el bullying en nuestras propias amistades. Alguien que realmente es amigo no se burla de ti. Nos reímos del problema, pero no de ti. Pero tendemos a normalizar con la frasecita, no, que él es así. Él es así. ¿Cómo es que él es así? Entonces es importante cuidar. Hay mucha gente que es fan de la consejería, donde sí tiene que escuchar un buen informe, una buena instrucción, pero moldea el consejo, es decir, lo romantiza. Cuando tenía que haber escuchado, se tapó los oídos. Y cuando no tiene que escuchar, destapa los oídos. Entonces, a veces como cristianos hacemos todo al revés. Otro ejemplo importante es la violación de Tamar. Qué fuerte, pastor. Es cierto, en 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13, ya estoy terminando. Ahora bien, dice Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. ¿Ha conocido a la gente obsesionada con una persona? Yo varias veces. Son los peores, las peores y los peores. Ahí la toxicidad máxima se demuestra. ¿Ya? O sea, estaba tan obsesionado que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Así como esos amores imposibles. El 3 dice, pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab. Este hombre es clave, Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. El 4 dice, cierto día Jonadab le dijo a Amnón, no esos amigos consejeros, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Es como cuando un amigo te dice, dale nomás, sale con ella, da lo mismo, ¿cierto? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. La historia es mucho más larga. Estaríamos toda la mañana conversando sobre ella, pero ¿por qué es importante? Porque se obsesionó tanto que ideó el plan y la terminó violando. Así es, la violó. ¿Y por qué la violó? Producto de un consejito de Jonadab. Entonces, es importante saber que no podemos prestar oído a cualquier persona. Pero pastor, es que eso no me va a pasar jamás a mí. Sí, pero hay cosas que te pasan producto de que decides desahogarte con la gente incorrecta. Decides abrir la boca con la gente que no tienes que abrir la boca. Y comienzas a contaminarte profundamente. ¿Qué fue la consecuencia de esto? ¿Esto es una maldición generacional, pastor Cristo? Sí, porque después de haberla violado, se llenó de odio y la echó de la casa. Es decir, hubo violación, odio. La casa de David estaba hecho un caos. De hecho, la palabra dice que David estaba enojado. ¿Y qué pasó? Más adelante, Absalón se vengó y lo mataron a Amnón. Es decir, hubo violación, hubo odio, hubo enojo y hubo venganza. Maldición generacional. Por haber prestado oído a un amigo incorrecto. Jonadab, un verdadero hijo del diablo. Y eso es lo mismo que pasa el día de hoy.
estamos juntándonos con la gente incorrecta, con la gente que nos perjudica, con la gente que no quiere nada bueno para nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios. Estas prédicas que nosotros hacemos con el pastor Franco, mi mamá, mi papá, lo hacemos para que usted pueda abrazar la palabra y ponerlo en práctica. Hay gente que se le ha dado una lluvia de consejerías en la iglesia y siempre es el mismo problema, siempre es el mismo drama. O sea, no pidas consejerías. La otra vez me acuerdo que, yo constantemente doy consejería a los jóvenes y yo amo dar consejería, para que no se malinterprete. Yo amo dar consejería. Pero me acaba de preguntar algo y yo digo, pero si eso lo predicó mi hermano hace 3 días atrás, me estás preguntando algo que mi hermano predicó el domingo. Entonces yo le dije, no te voy a aconsejar, sino que llega a la casa, prende YouTube y vuelve a escuchar la prédica. Porque son preguntas innecesarias. La palabra está acá. Las consejerías son excepcionales, cuando realmente hay algo que no puedes por ti mismo. Pero la palabra siempre está, la iglesia está llena de palabras. Entonces póngase a pensar la consecuencia que puede desencadenar en una familia un mal comentario. Una familia se puede ir de la iglesia. Una familia puede aleonarse producto de algo que fue completamente falso. Porque escuchamos a la gente incorrecta. Entonces tenemos que tomarle el peso a esta situación porque el día de mañana nos va a pasar la cuenta. La venganza es terrible. Pero la venganza no inicia de la nada. Inicia porque hay un acto de contaminación. Esa persona fue contaminada y se vengó. Obviamente se habían violado a su hermana, ¿no? Pero ¿partió la violación de la nada? No, de un consejito, de un amiguito. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia. Comienza a evaluar con quién te estás relacionando. No permitas que amistades o entornos familiares te contaminen con incredulidad, pecado o desánimo. Es decir, no, si es normal, es que mi familia es así. No te juntes más con esa familia. Pero ¿cómo? Si yo soy bien familiar, y que si te está afectando y está contaminando a tu propia familia, yo prefiero cortar. Si yo me estoy dando cuenta que un tío está contaminando a mis hijos, no me junto más con ese tío. Porque harto que me ha costado formar lo que tengo, ¿no? Hay un costo, hay un precio, entonces ¿por qué te vas a relacionar? Y se trata de no tener un corazón pastoral o no cristiano, no, es cuidar lo que tienes. Por eso que la iglesia, el pastor no puede permitir que se infecte. Si yo veo a alguien que está infectando a los demás, hay que cortarlo. Que el pastor tiene algo en contra de mí. No, es porque estás haciendo cosas incorrectas y me estás desordenando a las ovejas. Está hablando el Señor, ¿no? Porque es cierto. Tú en la iglesia no puedes hacer lo que se te da la gana. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y si tú no sigues ese patrón de orden y eres desordenado, bueno, entonces no, esta no es tu iglesia. Ándate a la iglesia del desorden, porque hay muchas. Entonces, si seguimos acá un patrón de excelencia, de bendición, tú tienes que sumar para poder crecer. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Las qué? Las malas compañías. Te dañan, te corrompen. Entonces las malas compañías también pueden infectar a mi generación. La otra vez le decía a una persona que a mí me da lo mismo las relaciones interpersonales que puedan tener en sus vidas personales. Creo que está mal cuando un pastor se mete más allá porque es tu vida personal. No dormimos juntos todos, ¿se imaginan en una cama grande? Todos juntos, durmiendo en la misma cama. No pasa eso en la práctica. Entonces, si cada uno tiene su vida, perfecto. Y yo jamás voy a intrometerme, pero si esto afecta a la iglesia, sí me voy a meter. Porque tu relación privada afecta en lo público. Todo lo que hay en los secretos se manifiesta de alguna manera. Todo lo que está oculto sale a la luz, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, por eso que sí me voy a meter en algo que está afectando a la congregación. Porque uno tiene que cuidar la casa. ¿O tú permitirías que cualquiera se meta al refrigerador de tu casa a sacar algo? No, ¿cierto? Porque es tu casa. Bueno, aquí es lo mismo. Hay que cuidar la casa, porque es la casa del Señor.
¿Qué dice Proverbios 13:20? Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Jonadab era un necio. Lo metió en el sendo drama a Amnón. A veces nos juntamos con gente que nos mete en problemas. Y a veces tú no cometes el problema, pero estabas en el circulito. Estabas comiendo el pan con chancho, pero tú no dijiste nada, pero estabas ahí. Y te metieron en problemas. Quizás tú no te estabas drogando, pero estabas con los que se drogaban. ¿O no? Entonces no se trata de necesariamente es que tú hagas algo malo, sino que tu entorno está haciendo algo malo y tú estás ahí en medio. Y ese es el problema, porque te perjudica, te contamina. Nadie te puede obligar a relacionarte con alguien que te hace daño o te está infectando el corazón. Hay gente tóxica que nos rodea. Esa gente tóxica en las iglesias, pastor, sí. Porque la iglesia es un hospital. Hay mucha gente enferma, ¿o no? De hecho, la gente viene a la iglesia porque necesita de Dios, ¿o no? Yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. O si no, me quedaría en la casa. Entonces, incluso dentro de las iglesias me tengo que cuidar. A veces seguimos sufriendo tan solo porque no hemos aprendido a detectar cuál es la infección. Normalizamos el problema y esto sigue avanzando como si nada. Me acuerdo que, con esto voy a terminar, me acuerdo que había una chica de la iglesia de acá, hace años, porque la iglesia tiene 5 años, ya no existe esa chica acá, pero una vez me cansé, porque los pastores no siempre te asoman el lomo, ¿no? Y era tanta la consejería, y dije, ¿sabéis que tus amistades no tienen ni un brillo? Me tenía hasta acá, siempre con las mismas preguntas. Y yo no hablo así, pero ella era tantas las equivocaciones. Yo le dije, por favor, ¿cuándo vas a aprender a cambiar tu entorno? ¿Cómo no entiendes? Una tras otra. Es cuando realmente tú ves la maldición, ¿cierto? La estoy mirando. Por favor, ya te lo dije, esta es la número 10, que te digo exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? No hizo caso. Y hoy día tiene una vida miserable. Le di más de 10 consejerías. No aprendió nada. Y eso lo digo como para reírme, ¿no? Me da una pena tremenda. Intenté ayudarla y no lo logré. ¿Pero por mi culpa? No, porque a veces la gente no quiere ser ayudada simplemente. Y fue lo que me enseñó mi hermano en su momento. Hay gente que no quiere ser pastoreada. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, no piensen que los pastores somos como un entrenador personalizado si no quieres que te pastoreen. O sea, si tú quieres que te pastoreen, entonces haz el consejo que te están dando. Porque esto no se trata de disponer del tiempo de los demás. Y mi tiempo como pastor es valioso. De hecho, una de las cosas que yo escribí en un retiro de jóvenes cuando tenía 16 años es que yo amo la consejería. Y me encanta. Pero pastor, usted acaba de dar un ejemplo fuerte. Sí, pero 10 veces después del mismo consejo, ¿no? A cualquiera le cansaría, ¿o no? Entonces, si quieres un consejo, aplica el consejo que ya se te dio, que ya se te entregó, porque esto no es un tema de consejería ilimitada. No funciona así. Entonces, no moldees el consejo y haz lo correcto. De eso se trata. Lo mismo pasa con nuestros antepasados. No confundamos el respeto familiar con el sufrimiento que ellos nos han ocasionado. Como que digo, no, es que no quiero apartarme de lo que me está afectando en la familia porque los quiero respetar. Una cosa es respetarlos y otra cosa es normalizar el sufrimiento que te han ocasionado y que te ha seguido avanzando. Recuerden que no solamente somos responsables de las puertas que abrimos en primera persona. Hay puertas que yo puedo abrir como pastor, ¿cierto? No solamente somos responsables de eso, sino que también hay puertas que abrieron otras personas cercanas a nosotros, pero jamás nos dimos el tiempo de cerrarlas. Es decir, hay puertas que yo no abrí, pero yo vi la puerta abierta. Es como cuando una vez mi hermano, esto fue hace poco, hace como 2 semanas atrás. Wow. Entonces, yo estaba así de lo mejor durmiendo y me abre la puerta. Pero cierra la puerta porque entra el frío. Entonces me paré así, entumío, cerré la puerta. ¿Qué es lo que hice? El mismo ejemplo de acá. Hay puertas que abren otros, pero si yo la dejo abierta, entran cosas.
Si yo veo que hay algo abierto, yo voy y lo cierro. Por más que yo no lo ocasioné, yo voy y lo cierro. En la iglesia estoy viendo algo no está funcionando. Pero yo no lo ocasioné, pastor. Pero si quieres ayudar, cierra esa puerta. A veces tenemos que cerrar puertas de maldición que otros abrieron. No importa si tú no la abriste, pero tú tienes que cerrarla. Porque si no, eso sigue avanzando, sigue avanzando. Que pastor, es que yo no fui infiel a mi esposa. Pero tu abuelo siento se corta con eso, porque si no te va a perseguir. Hay gente que se divorcia. ¿Es normal eso? No es normal. Hay algo ahí. Hay algo que está marcando a tu generación. Wow, chicos. Date el tiempo de cerrar las puertas. Y como no lo hiciste, entró cualquier cosa, te terminó dañando. Póngase pie, vamos a orar. Vamos a orar. Hay cosas que nunca llegan a concretarse o salen a la luz producto de ataduras del pasado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando llegamos a Cristo, Él hace todo nuevo, querida iglesia. Y si bien es cierto, partí con un mensaje del Antiguo Testamento. Alguien me podría decir, pastor, es que la maldición generacional no existe porque eso es del Antiguo Pacto, que estamos en el tiempo de la gracia. Te equivocas, porque si bien es cierto, estamos en el tiempo de la gracia, pero si yo no corto con el pecado, contamino todo. Entonces Dios, si bien es cierto, da oportunidades, esto puede seguir avanzando, puede seguir creciendo como una infección. Lo que no sanas, querida iglesia, lo heredas. Escúchame bien, lo que no sanas, lo heredas. Lo que cortas en Cristo, lo transformas en bendición. Vamos a orar al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor: Señor, quizás hay cosas que no he logrado identificar que están pasando en mi familia, pero yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que puedas cortar todo lo que me aleja de ti, todo lo que me contamina, Espíritu Santo. Hay cosas, hay patrones generacionales que me han ido atando. Hay ataduras, Jesús, que no vienen de ti, porque todo lo que está relacionado con la libertad está contigo, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora que seas tomando el control de mi vida, Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, Jesús, declaramos tu bendición sobrenatural sobre la iglesia. Declaramos, Espíritu Santo, y clamamos a ti con un corazón rendido de que tú vas a darnos una nueva oportunidad para cortar de raíz toda maldición generacional que nos estaba atormentando quizás en las noches, Jesús. Espíritu Santo, yo declaro en bendición, Jesús, que toda maldición generacional hoy día se borra. Yo declaro, Espíritu Santo, que tú haces todo nuevo. Aliento de vida es un lugar de nuevos comienzos. Yo declaro que toda infección que había atacado a la iglesia hoy día se va. Tú haces todo nuevo. Todo espíritu de división, todo espíritu de tormento, de rebelión, Jesús, de desobediencia hoy día se va. Yo declaro, Jesús, que tú transformas todo en bendición. Tú transformas todo en bendición. Hoy en día se sanan nuestras generaciones. Yo declaro sanidad en nuestras generaciones, Espíritu Santo. Hoy día se sana todo, Jesús. Hoy día se borra el pasado. Se borra el pasado, Espíritu Santo. Porque hoy día tú nos haces avanzar a lo nuevo. Nos haces avanzar hacia ti, Espíritu Santo, por todo lo que tú tienes preparado para la iglesia, Señor Jesús. Espíritu Santo, declaro en esta hora que no habrá lugar para el sufrimiento. No habrá lugar para el llanto, no habrá lugar para la angustia. Yo declaro, Jesús, ángeles que nos acompañan, que puedan rodearnos, Jesús, que nos insinúan a tener buenas conexiones, Jesús, conexiones de reino, conexiones que tú quieres para la iglesia, Espíritu Santo, porque no hemos venido a perder el tiempo. Sabemos, Jesús, que hay promesas de parte de ti, Jesús, para la iglesia. Espíritu Santo, declaramos, Jesús, que como iglesia comenzaremos a desarrollar altares familiares donde nuestra generación se sana, Espíritu Santo.
una generación de adoradores, una generación, Jesús, que ama tu presencia, que no es incrédula, sino que está llena de fe, Espíritu Santo, que está llena de fe, que cree en tus pactos, que cree en tus promesas, que cree en tu palabra. Yo declaro, Jesús, tu bendición, que nuestras generaciones nacen sanas, Espíritu Santo, y todo aquello que nos rodea, Jesús, nace sano, Espíritu Santo. Yo declaro, Jesús, tu bendición, Jesús, que toda puerta que estaba abierta hoy día se cierra. Toda puerta de maldición hoy día se cierra. Toda puerta que estaba infectando a mis hijos, Jesús, hoy día se corta. Toda puerta, Jesús, que estaban abriéndose en el trabajo, Jesús, en mis estudios, que me estaba afectando, hoy día se corta, Jesús. Se cierran esas puertas que me perjudicaban, Espíritu Santo. Oramos por una generación marcada por tu presencia. Una generación que te ama, una generación conectada, una generación enfocada, Espíritu Santo. Somos la generación que acabará con la maldición, Jesús. Somos la generación, Jesús, que establece la bendición, Jesús, sobre la tierra. Espíritu Santo, declaramos una generación que ama tu presencia, Espíritu Santo. Declaramos una generación en bendición, Jesús, que sabe que puede, que sabe que está llena de dones y habilidades que tú has puesto en los jóvenes, en las familias, en los padres y en las madres, Jesús. Oro por la familia, Jesús, que todos los divorcios que quizás habían estado acompañando hoy día se cortan en nuestra generación, porque Dios quiere una familia unida, una familia recta, una familia perfecta, que eso viene de tu diseño natural, Espíritu Santo. Toda autoestima que estaba perdida, Jesús, hoy día es sanada, Jesús. Volvemos a tener una buena autoestima, volvemos a creernos valiosos, porque tú nos hiciste valiosos, nos hiciste especiales, Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, somos gente amada por ti, Jesús. Somos especiales, tu amor es tan grande, Jesús. Yo declaro esa bendición para los jóvenes, esa bendición para los adolescentes, esa bendición para las familias, porque sé que tú lo harás, Espíritu Santo. Declaro, Jesús, que estamos sanos, sanas los corazones, sanas el corazón. Todo lo que estaba roto hoy día se vuelve a construir, Espíritu Santo. Todo lo que estaba contaminado, Jesús, hoy día vuelve a sanarse, Espíritu Santo. Yo sé todo lo que tienes preparado para esta generación, Jesús, que es una generación que ama tu presencia, una generación que deja un buen legado, una generación que deja una buena herencia, Jesús. Así como tú dices tu palabra en Hebreos, que David fue recordado como un hombre que sirvió a su generación. Eso mismo quiero para la iglesia Aliento de Vida, ser gente que va a ser recordada como hombres y mujeres que sirvieron a su generación, gente amante del Señor, gente amante de la presencia, gente que está conectada, gente que sabe que el Señor es lo más importante, que tú eres nuestra prioridad, Jesús. Cerramos nuestros oídos a la gente incorrecta, cerramos nuestros oídos a consejos que no vienen de ti, Jesús. Queremos escuchar tu voz, escuchar lo que tú tienes que decirnos para la iglesia, Espíritu Santo. Gracias te damos por tu bendición, Jesús, que viene de lo alto. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.